El día de hoy vamos a concluir Apocalipsis con una visión panorámica. Así que, ¿por qué no me acompañas a orar? Oramos, le pedimos al Señor su ayuda y vemos este panorama. ¿Me acompañas? Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por tu amor, por tu salvación, Señor, y por la oportunidad de estudiar un miércoles más tu palabra con esta libertad que nos has regalado en medio de las circunstancias difíciles. Y permítenos adorarte y darte gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues un panorama de Apocalipsis. Por favor, mantén tu Biblia abierta en el libro de Apocalipsis para que me vayas siguiendo capítulo a capítulo y podamos tener este panorama del libro. No vamos a ver muchas cosas a profundidad. Ya tuvimos un estudio de Apocalipsis, pero queremos tener una visión panorámica de qué trata este libro. Así que capítulo 1, 2 y 3 podríamos titular a esa primera parte del libro el prólogo, la introducción y el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 1, 2 y 3. En estos 3 capítulos tenemos el prólogo, donde se nos presenta quién escribió Apocalipsis, cuál es el propósito del libro, a quién está dirigido. Y tenemos esta visión inicial, donde Juan tiene una visión de Jesús resucitado como el Rey del mundo exaltado, y cómo Jesús se dirige en estos primeros capítulos a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Así que los primeros 8 versículos son el prólogo del libro. Y se menciona quién es el autor. Juan es el autor del libro de Apocalipsis, y él recibe esta visión por medio de un mensajero angelical, quien recibe la revelación de Jesucristo que Dios le ha dado. Así que Juan se encuentra exiliado en la isla de Patmos debido a su fidelidad, a su testimonio acerca de Jesús. Y es muy probable que él recibiera esta revelación más o menos en el año 90. Algunos creen que es un poco antes, pero es probable que haya sido en el año 90, durante el tiempo del reinado de Domiciano, quien persiguió a los cristianos. Y esta persecución fue especialmente fuerte en la zona de Asia Menor. Así que la función de Juan, el apóstol, es ser un testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto. Y tanto en Apocalipsis, tanto Juan como Jesús son testigos, han dado testimonio de la palabra de Dios. Y de hecho, esta es una de las palabras claves del libro: testimonio. Es una palabra que viene del griego martus, de donde viene de hecho nuestra palabra mártir. Y en Apocalipsis, un testigo o quien da testimonio implica dar testimonio públicamente a pesar de la adversidad y la oposición al mensaje de Jesús. Así que Juan recibe la revelación y da testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesús. Y esta es la revelación de Jesucristo. No solamente Jesús es quien revela el mensaje, Él es quien es revelado en el libro de Apocalipsis. Es la figura central del libro. Esta es su revelación, y Juan da a conocer la revelación de Jesucristo. Pero Juan dice que este libro es una profecía. De hecho, mira el verso 3. Vamos a leer este verso. Capítulo 1, verso 3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que Juan dice que esta es profecía. Él está actuando como un profeta. Y por eso Apocalipsis está lleno de conexiones con el Antiguo Testamento. Prácticamente cada capítulo de Apocalipsis cita varios pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía en la Biblia? La profecía tenía el propósito de advertir y animar a los creyentes en momentos difíciles. Y Juan dice que Apocalipsis está en línea, en conexión con todo el mensaje de los profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De hecho, Apocalipsis es el clímax de la historia de la Biblia. Es el clímax de todas las promesas que Dios ha dado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y por eso muchos llaman Apocalipsis la consumación, porque eso es lo que muestra, la consumación de todas las promesas que Dios ha dado. Ahora, también Apocalipsis es parte de un género dentro de la profecía
llamado literatura apocalíptica por los eruditos bíblicos. ¿Y qué es la literatura apocalíptica? Pues Juan, por medio de todas estas visiones, lo que él está experimentando es la perspectiva celestial acerca de la historia, para que podamos interpretar el presente a la luz del resultado final de la historia. Apocalipsis es una perspectiva desde el trono celestial. Eso es Apocalipsis. Ahora, muchos apuntan a que el versículo 19 es el bosquejo natural del libro, así que vamos a leerlo. En el verso 19 del capítulo 1 dice a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y esto parece ser el bosquejo natural del libro de Apocalipsis. Así que lo vamos a dividir así. Capítulo 1 al 3, prólogo, introducción y el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Entonces dijimos que Juan se encontraba, no es todo el libro, lo vamos a dividir así, solo, digamos, primera parte, ¿no? Primer punto del bosquejo general, ¿no? Capítulo 1 al 3, prólogo, introducción y el mensaje a las 7 iglesias. Sería como el flujo natural del libro de Apocalipsis. Esta primera parte. Juan se encuentra exiliado en la isla de Patmos por causa de su fidelidad a Jesús. Está adorando a Dios en el día del Señor, es decir, en domingo, y recibe esta visión del Espíritu, esta visión de Apocalipsis por medio del Espíritu. Está en el Espíritu. Y lo primero que ve es a Cristo resucitado y exaltado. Se le describe como el Hijo del Hombre, una descripción que aparece precisamente en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 10, es el Hijo del Hombre. Y aparece Jesús como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es el Dios creador de todas las cosas. Él es el que va a traer a la historia su conclusión. Él es el que está llevando a cabo sus buenos propósitos en el mundo. Él es el origen y la meta de toda la creación. El que tiene la primera palabra en la creación y el que tiene la última palabra en la nueva creación. Aparece como este Hijo de Hombre con ojos de llama de fuego y aparece con su vestido blanco y aparece con pies de bronce bruñido, y cada una de estas cosas es una imagen que muestra a Cristo exaltado como el Rey del mundo, glorificado. Él es Dios, Él es el Rey, Él es el único digno de adoración, Él es el soberano sobre la historia y quien llevará a la historia a su conclusión. Y Él es el que ha vencido sobre la muerte, tiene las llaves del Hades en su mano. Él ha vencido sobre la muerte. Pero en medio de esta visión que tiene Juan, de Jesús exaltado como el Rey del mundo, también ve a Jesús en medio de 7 candeleros de oro. Y nos dice más adelante, en este capítulo, que estos candeleros representan a las 7 iglesias, las 7 iglesias a las que está dirigido Apocalipsis. 7 iglesias históricas que estaban en Asia Menor y que incluso eran parte del circuito natural de mensajería en ese tiempo. Pero a Juan utiliza el número 7 en el libro de Apocalipsis como un símbolo de plenitud. Así que estas 7 iglesias, en realidad, 7 iglesias históricas a las que se dirigió el libro de Apocalipsis, representan la totalidad de las iglesias. Y por eso el mensaje de Apocalipsis no solo era para esas 7 iglesias, sino es para todas las iglesias a lo largo de la historia. Así que Jesús, soberano sobre el mundo, soberano sobre la iglesia, en medio de un mundo donde hay pecado, donde hay dolor, donde hay adversidad, donde hay oposición, Jesús aparece como quien guía a la iglesia, quien ama a la iglesia, quien ha comprado a la iglesia con su sacrificio, quien ha vencido y quien está dirigiendo en su soberanía y poder a la iglesia, en medio de sus luchas y tentaciones y fracasos. Ahí está Jesús. Él tiene a las iglesias y sus pastores en sus manos. Así que los capítulos que restan, capítulo 2 y capítulo 3, aparece el mensaje a estas 7 iglesias, donde es como una especie de ventana a las luchas, tentaciones, dificultades, angustias que pasaba la iglesia en el año 90 bajo la persecución de Domiciano. Y es esta ventana
a cómo vivían las iglesias, a sus luchas y tentaciones. Se convierte en el medio que usa Jesús para exhortarles a la fidelidad, para exhortarles a permanecer. Algunas de estas iglesias en este tiempo de crisis, algunas de estas iglesias estaban cediendo a la tentación. Algunos de los miembros de estas iglesias incluso habían permitido que hubiera falsa enseñanza y habían cedido a la presión de la persecución. Probablemente parte de lo que nos dicen los teólogos es que esta persecución era para que adoraran al emperador y ofrecieran incienso al emperador. Y por lo tanto, muchos de estos cristianos, para no ser perseguidos, adoraban al emperador o participaban del paganismo de los templos paganos, de los templos de su tiempo. Pero había otros cristianos que habían resistido a pesar de la persecución, a pesar de que era difícil. Y por lo tanto Jesús elogia, exhorta y advierte a estas iglesias en medio de la crisis. Algunos habían participado de la inmoralidad sexual, otros se habían mantenido fieles. Pero Jesús les anima, les exhorta a vencer, a permanecer fieles hasta el final. Y quienes vencieran recibirían la recompensa. Aquí está la otra palabra clave de Apocalipsis. No solo testimonio, que dijimos que es dar testimonio de Jesús a pesar de la oposición, sino la palabra vencer. Vencer en Apocalipsis significa mantenerme fiel a Jesús hasta el final, perseverar hasta el final. Y esa es la exhortación de Jesús a estas iglesias. Que ellos se mantengan fieles a Jesús a pesar de todo lo que están viviendo. Quienes vencieran, quienes perseveraran hasta el final, ellos recibirían la recompensa. Y eso es capítulo 1, 2 y 3. Ahora el capítulo 4 y 5 es la visión del trono celestial. Después de este mensaje a las 7 iglesias, Juan ve la adoración en el trono celestial, capítulo 4 y 5. Y lo que ve Juan es una puerta abierta en el cielo. Mira, el capítulo 4 comienza así. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Así que Juan ve una puerta abierta en el cielo y una voz que le dice: ven acá. Y este lenguaje es muy similar a la visión que tenemos de Ezequiel en el capítulo 1 y a la visión de Isaías en el capítulo 6. A estas dos visiones, tanto Ezequiel como Isaías ven a Dios en su trono y ven a Dios en su gloria. Y así Juan ve esta visión del trono celestial y Juan ve esta corte celestial adorando al Señor. Ve toda clase de seres y criaturas, todas ellas están dando honor a Dios como el Creador, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que Juan tiene esta visión del trono celestial, y en el trono ve a Dios y ve a Jesús a un lado. Dios y Jesús son soberanos sobre la historia y sobre la creación. Ahora, imagínate lo que esto significaba para la primera audiencia, estas 7 iglesias que estaban pasando por una fuerte persecución. Quizás muchas de ellas estaban preguntando: ¿dónde estaba Jesús? Si Dios está en control, ¿por qué estaba permitiendo todas estas cosas? Pero ahora están viendo a Dios y a Jesús en el trono. Están viendo a Dios y a Jesús en control. Jesús, quien ha vencido y quien está llevando a cabo sus buenos propósitos a pesar de la persecución. Así que en el trono está Dios y hay un rollo que está escrito por ambos lados y tiene 7 sellos. Está ahí este rollo y nadie puede abrir este rollo. Nadie es digno de abrir este rollo. Así que Juan se pone a llorar porque nadie es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos. Pero una de las criaturas, uno de los ancianos que aparece en esta visión celestial, le dice a Juan que no llore, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y él es digno de desatar
los sellos del rollo. Estas imágenes del león de la tribu de Judá y de la raíz de David son imágenes mesiánicas del Antiguo Testamento. Son estas imágenes de cómo Dios, por medio del Mesías, establecería su reino a través de una conquista. Pero cuando Juan voltea, no ve un león. Lo que Juan ve es un cordero que parecía haber sido sacrificado, pero estaba ahora en pie en el trono. Un cordero con sus heridas frescas. Esta visión es la visión central del libro de Apocalipsis. Nos muestra cómo Jesús venció. Venció por medio de su sacrificio. Él es digno y Él toma el rollo y lo desata. Es su derecho de reinar como aquel que es soberano sobre la historia y como aquel que llevará la historia a su clímax, restaurando todas las cosas. Así que esta es la gran afirmación del capítulo 4 y 5. Dios ha inaugurado su reino por medio de la muerte y resurrección de Jesús, quien venció por medio de su muerte. La muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota, fue su entronización. Ahí está el Cordero en pie en el trono, con sus heridas. Fue su victoria sobre el mal, el pecado y el mundo. Así que ahora, la victoria de Jesús y el comienzo de su reino que se inauguró en la cruz, ha llegado el momento de que venga la consumación de este reino. Por decirlo así, Apocalipsis es la respuesta a la oración: Señor, que venga tu reino. Ha llegado el momento definitivo de que venga el reino de Jesús que se inauguró en la cruz. Así que, una vez más, capítulo 1, 2 y 3, Jesús exhorta a las iglesias a vencer. Capítulo 4 y 5, Jesús aparece como quien venció. Y venció por medio de su sacrificio y su resurrección. Y es precisamente por medio de esta victoria que Jesús traerá conclusión a la historia. Entonces ahora, vimos capítulo 1, 2 y 3, prólogo, introducción y el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 4 y 5, la visión del trono celestial y en medio el Cordero que ha vencido por medio de su sacrificio. Está de pie y Él es digno y Él va a desatar el contenido del rollo. Entonces ahora, capítulo 6 al 16 es la revelación de los juicios de Dios. Dios va a traer su reino. ¿Cómo es que Dios va a traer su reino y va a establecer su reino? El resto de Apocalipsis nos va a mostrar cómo lo hará. Y el capítulo 6 al 16 es la revelación de estos juicios de Dios por los cuales Dios va a traer su reino de justicia y paz definitivos. Así que capítulo 6 al 16 se presenta esta revelación de cómo Dios establece su reino a través de una serie de juicios. De hecho, 3 series de juicios. Tenemos 7 sellos y dentro de estos 7 sellos está la siguiente serie de juicios. 7 trompetas. Y dentro de las 7 trompetas están la siguiente serie de juicios. Las 7 copas o los 7 tazones de oro. Y estas 3 series de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas son la revelación de cómo Dios va a establecer su reino y su voluntad, así como es en el cielo, también en la tierra. Y es Dios confrontando definitivamente el mal y estableciendo este reino de paz y justicia universal, un reino eterno. Todos estos juicios son muy similares a las plagas que recibió Egipto en el Antiguo Testamento. Y así como Faraón endureció su corazón a pesar de las plagas y no se arrepintió, así también, a pesar de estas 3 series de 7 juicios cada una, los seres humanos no se arrepienten, endurecen su corazón e incluso blasfeman contra Dios. Entonces, estos juicios, lo que está haciendo Dios es confrontar la injusticia, el pecado y la rebelión del mundo. Pero también está llamando al mundo al arrepentimiento. Pero como Faraón, así necesitamos ver estas plagas como sucedió en el Antiguo Testamento. Las personas no se arrepienten, sino endurecen aún más su corazón. A pesar de eso, todos estos juicios son una muestra de la misericordia de Dios, porque es un Dios de amor que está juzgando el pecado y el mal en el mundo. No podemos tener un Dios de amor
sino es un Dios que confronta el pecado y la maldad. Un Dios que dice que es amor, pero no juzga el pecado, no es un Dios de amor. Y así estos juicios es la justicia de Dios que está confrontando todo pecado, todo lo que está mal en el mundo, está corrigiendo todo mal en el mundo y estableciendo un reino de paz y de justicia universal. Muy bien, así que no tendríamos el tiempo de explorar todos estos capítulos, pero nos vamos a enfocar en una cosa al respecto de esta serie de juicios, estas 3 series de juicios que aparecen del capítulo 6 al 16. Y es que hay una unidad literaria en todos estos juicios. Entre cierta cantidad de juicios aparece un paréntesis en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, entre el 6º sello y el 7º sello hay un paréntesis, capítulo 7. Y luego más adelante, en la siguiente serie de juicios, entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta hay otro paréntesis, capítulo 10 y 11. Y así, estos paréntesis en el libro de Apocalipsis sirven para que se explore a mayor profundidad cómo es que Dios está estableciendo su reino a través de estas series de juicios. Y de hecho, del capítulo 12 al capítulo 15, también hay una serie de visiones, como la de la mujer, el dragón y el niño, aparecen las 2 bestias y el 666, y a través de estas visiones se explora precisamente el tema de cómo Dios está estableciendo su reino por medio de estos juicios. Así que no te me vayas a perder. En el primer paréntesis, capítulo 7, en este paréntesis es justo la aparición por primera vez de los 144,000 sellados y una multitud incontable. En el capítulo 6, el 6º sello termina con una pregunta. Porque el día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El día de la ira del Cordero. Bueno, en el capítulo 7, este paréntesis, aparece primero un grupo, 144,000 sellados. Estos 144,000 tienen el propósito de dar testimonio en este tiempo de la tribulación, y por eso Dios los guarda de ser dañados. Pero luego aparece una multitud incontable. Así que vamos a leer por un momento capítulo 7, verso 9. Dice: Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros, delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que aparece esta multitud incontable de personas de toda tribu, lengua, nación, adorando a Dios, vestidos de ropas blancas. Y en este capítulo, uno de los ancianos le pregunta a Juan: ¿tú sabes quiénes son esta multitud? ¿Tú sabes quiénes son? Y Juan dice: no lo sé, pero tú lo sabes. Así que el anciano le responde: esta multitud son aquellos que han salido de la tribulación y han vencido. Y han vencido a ser fieles en su testimonio sobre Jesús. Y por eso han lavado sus ropas con la sangre del Cordero y están emblanquecidas. Así que han vencido, es decir, han dado su vida, han sido mártires y han dado su vida por su testimonio al respecto de Jesús. Y por eso sus ropas están blancas, porque las han lavado en la sangre del Cordero. Y esto es lo bello de este paréntesis, en medio de estos juicios, en medio de lo que dice el capítulo 6. ¿Quién va a escapar de la ira del Cordero? Capítulo 7, tenemos esta multitud que venció como venció Jesús, a través de la muerte. Así que los mártires que aparecen en el libro de Apocalipsis están a través de su muerte haciendo una reiteración de la victoria de Jesús sobre Satanás y sobre el mundo. Vencieron. ¿Pero cómo vencieron? Paradójicamente es el ejército del Señor que venció
dando su vida, como Jesús mismo venció dando su vida. Y ahora nos dice el libro de Apocalipsis sobre esta multitud. Dice el verso número 14 del capítulo 7. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Te imaginas lo que significaba para los primeros creyentes que estaban sufriendo persecución leer de estos mártires en el futuro que vencerían al dar su vida, y que ahora el Señor enjugaría sus lágrimas y los pastorearía, y Él sería quien les llevaría a fuentes de agua de vida? ¿Qué significaría? Ánimo, ¿verdad? Los primeros creyentes en medio del caos y el conflicto podrían tener esperanza de que ellos también están dando testimonio del Señor. Pero no solamente es para ellos, y por eso el paréntesis es tan importante, porque es una enseñanza para nosotros el día de hoy. ¿Cómo vencemos y triunfamos sobre el mal, sobre el pecado, sobre el conflicto? Siguiendo a Jesús, muriendo a nuestro egoísmo, tomando nuestra cruz, obedeciendo al Señor, siguiéndole. Él es nuestro pastor el día de hoy, y un día nos pastoreará más allá de la muerte. Pero hoy tenemos nuestra confianza puesta en Él. Así que este paréntesis es increíble. Bueno, el segundo paréntesis está entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Es capítulo 10 y 11. Y es justo el capítulo donde aparecen los dos testigos. ¿Qué sucede en el capítulo 10 y 11? Bueno, aparecen estos dos testigos en Jerusalén, y ellos tienen un propósito muy especial. Deben profetizar, deben dar testimonio, y lo hacen a través de señales muy parecidas a algunos profetas del Antiguo Testamento, como Elías o Moisés. Y por eso ha sido una gran intriga a través de los siglos cuál es la identidad de estos dos testigos. Bueno, hay varias interpretaciones. Hay algunos que creen que estos dos testigos representan a la iglesia el día de hoy. Hay algunos que creen que representan a un remanente de creyentes durante el tiempo de la tribulación. Hay quienes creen que son literalmente Moisés y Elías, o Enoc y Elías. Bueno, el propósito de estos dos testigos es profetizar, declarar el mensaje de Dios durante un determinado número de días. Y por eso, para cumplir con el propósito del Señor, el Señor va a impedir que se les haga daño. De hecho, si alguien intenta hacerle daño a estos dos testigos, lo puedes leer más adelante en el capítulo, los que intenten hacerle daños, ellos van a recibir un daño y van a ser atormentados. Pero después de que termine ese periodo de testimonio en el futuro de estos dos testigos, Dios va a permitir que la bestia haga guerra contra ellos y van a ser vencidos, van a morir. Pero no es el fin de la historia. Bueno, sus cuerpos van a estar exhibidos en la plaza en Jerusalén. La gente va a estar feliz de que estos dos testigos han muerto y ya no les atormentan más. Pero después Dios va a resucitar a estos dos testigos y visiblemente van a ascender hacia el cielo. Y por lo tanto, hay algo muy importante en lo que va a suceder. Va a haber un terremoto y las personas van a quedar asombradas de ver a estos dos testigos resucitados y van a dar gloria a Dios. Probablemente en asombro, aterrados, no necesariamente que se convierten, sino aterrados. Pero aquí hay algo importante. ¿Qué significa estos dos testigos dando testimonio y luego mueren y resucitan y son llevados al cielo? ¿Okay? ¿Te recuerda a alguien? Estoy seguro que te recuerda a alguien. A Jesús. Jesús también es el testigo fiel, ¿recuerdas? Él es el que vino a dar testimonio. Y Él también murió y luego resucitó y ascendió para estar en las nubes. Así que la resurrección y ascensión de Jesús
es una demostración de la aprobación de Dios, es su vindicación. Dios aprobó a Jesús de la misma manera y desaprobó a aquellos que crucificaron a Jesús. De la misma manera, Dios está aprobando a estos dos testigos que suben al cielo y está en desaprobación del pecado y la rebelión del mundo. Está mostrando su desaprobación a la rebelión del mundo. De la misma manera, un día la iglesia subirá para estar con el Señor y será el momento de su vindicación y el momento en el que Dios establezca su reino justo sobre el mundo. Así que date cuenta cómo estos paréntesis exploran cómo Dios establecerá su reino en el futuro. Ahora, el capítulo 12 al 15 son varios capítulos importantes que podríamos unificar bajo la frase grandes señales, por la siguiente razón. Son visiones, varias visiones que tiene Juan y en los que precisamente se nos está explorando el tema de cómo Dios establece su reino sobre el mundo. Y están entre la séptima trompeta y la última serie de juicios, que son las 7 copas. Ahí aparecen en el libro de Apocalipsis estas visiones. No les voy a mencionar todas, pero capítulo 12 es la visión de la mujer, el dragón y el niño. Y este pasaje está describiendo la gran batalla al final, la batalla entre el cielo y la rebelión, pero a la luz de la batalla cósmica que comenzó en Génesis. En Génesis vemos cómo comenzó esta lucha antigua, pero que en Apocalipsis esa lucha antigua ha llegado a su clímax. El Cordero va a triunfar sobre el dragón y lo va a derrotar definitivamente, la serpiente antigua. Así que esta mujer representa a Israel y su remanente fiel, nos recuerda a la historia de José y el sueño que tuvo, pero también nos recuerda precisamente a la antigua lucha de Génesis, capítulo 3, verso 15, donde Dios prometió que la simiente de la mujer estaría en conflicto con la descendencia o la simiente de la serpiente, pero que finalmente la simiente de la mujer vencería al aplastar a la serpiente. Sin embargo, la serpiente heriría de muerte a la descendencia de la mujer. Así que la historia de la Biblia es una historia del conflicto entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Caín y Abel, Faraón y el pueblo de Israel, David y Goliat, Esther y Amán, Herodes y la persecución para acabar con Jesús. Pero ahora ha llegado al final, esa antigua batalla ahora se ve en el capítulo 12. Primero, esa batalla aparece en el cielo, donde Jesús ha vencido el Cordero y están los ángeles de Dios y vencen a la serpiente y su ejército y son arrojados a la tierra. Luego la batalla pasa al escenario de la tierra. Aparece el dragón persiguiendo al remanente de la mujer en la tierra. Así que el capítulo 13 explora precisamente esa persecución de la serpiente o el dragón en la tierra a la descendencia de la mujer. Capítulo 13 y 14 presentan esa persecución del dragón a través de 2 de sus cómplices o secuaces, 2 de sus agentes. La primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta. Y si bien el falso profeta y el anticristo son 2 personas, son una personificación de toda la rebelión del mundo en dos personas, el anticristo y el falso profeta. El capítulo 13, por lo tanto, es una especie de trinidad satánica, donde estos 2, la bestia, el anticristo y el falso profeta, representan 2 personas que representan opresión satánica a través de la opresión económica, religiosa y política. Económica, religiosa y política. A través de esta trinidad satánica. Es una parodia. Y precisamente es justo el capítulo donde aparece el 666, lo cual también es una parodia. Todo este capítulo es una supuesta parodia. La multitud de personas aparece adorando a la bestia y al dragón, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién como el dragón? Es una parodia, es pura falsedad, es una parodia. Y precisamente el número del 666 representa esta opresión económica, política y religiosa. Es una parodia, es el anti-Shema. El Shema
en el Antiguo Testamento era la oración esencial de lealtad a Dios, que aparece especialmente en el Pentateuco. Y representaba compromiso, lealtad, adoración absoluta. Por lo tanto, la marca de la bestia, que es la parodia del Shema, representa compromiso, lealtad y adoración absoluta, pero a la bestia y al sistema del mundo. Así que, capítulo 13, la bestia y el falso profeta reciben su autoridad de Satanás, del dragón, y oprimen al mundo a través de lo político, lo económico y lo religioso. Pero, en el capítulo 14 hay un gran contraste. Entonces, mira lo que dice el capítulo 14, verso número 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y hay una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que aquí están en contraste con la multitud de personas adorando a la bestia y la parodia de satánica y opresión económica, religiosa y política a través de lealtad, del 666, de lealtad y adoración a la bestia. En contraste está el Cordero y su ejército sobre la Nueva Jerusalén en victoria. Y este ejército, en contraste, tiene el nombre del Padre y del Cordero en la frente. Adoran a Dios, siguen al Cordero por donde quiera que va. Así que, ¿qué nos enseña? Que Dios no dejará que la bestia y el dragón se salgan con la suya, sino que los juzgará en algún momento y vendrá a su fin. Pero creo que al ver a estos 144,000 siguiendo al Cordero, que pertenecen a Dios, que no participan del engaño del mundo, que están sobre la Nueva Jerusalén, creo que son una manera, estos dos capítulos, de presentar un desafío a los primeros lectores y a todas las iglesias. A quien adoras, muestra a quién perteneces, muestra tu identidad. Así que hay un conflicto entre dos ciudades, Babilonia y la Nueva Jerusalén. Dos tipos de adoración, a la bestia o al Cordero, y dos destinos, o la condenación o la vida eterna con el Señor. Y a esto se nos desafía. ¿A quién adoraremos? ¿A quién pertenecemos? ¿Cómo vivimos? Muestra a qué ciudad pertenecemos, sea Babilonia o a la Nueva Jerusalén, a Dios o al sistema del mundo. Muy bien, entonces por fin capítulo 16 termina el último ciclo, las 7 copas, y el último ángel del capítulo 16 verso 17 dice así: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. El último ángel, la última copa, hecho está. Y deberíamos leer este hecho está a la luz del consumado es de la cruz. Lo que Jesús comenzó en la cruz ha llegado a su finalidad en esta última copa. Dios ha derramado sus juicios, ha sido consumado su juicio, su reino está a punto de establecerse. Por eso el capítulo 17 al 22, lo que hace en el libro de Apocalipsis es explorar los últimos temas, que serían la última batalla, la caída de Babilonia, el establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces capítulos 17 y 18 es un lamento sobre la caída de Babilonia. Y
se presenta a Babilonia, el sistema del mundo, como una mujer prostituta llena de joyas que ha intoxicado a las naciones y por eso va a ser condenada. Y precisamente todo el capítulo 17 y 18 presenta este lamento por la caída de Babilonia, porque ha caído la seguridad que tenía el mundo en la religión, en la política, en lo económico, ha caído, ha llegado a su fin. Y precisamente se expresa a través de este lamento, este juicio. Eso es capítulo 17 y 18. Babilonia aparece como la antítesis de Jerusalén. Y mientras Babilonia aparece como esta prostituta condenada por haber oprimido al mundo, en el capítulo 19 aparece este gran contraste. Déjame leer los primeros versículos. Dice: después de esto hay una gran voz estoy leyendo muy mal, disculpe, verso 1, capítulo 19. Después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí una gran voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y mira esto: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le han concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y aparecen las bodas del Cordero. Qué contraste con Babilonia y este lamento por la caída de Babilonia y su sistema. Ahora aparece la iglesia, los creyentes, como una novia en una boda preparada para el banquete. De la muerte de Babilonia, del lamento, a la alegría de las bodas del Cordero. Los creyentes son llamados en capítulo 19 a tener gran alegría por la caída de Babilonia, porque Dios es justo. Y se usa una boda, un banquete, como un símbolo de gozo. Porque, ¿sabes? En el Antiguo Testamento, una boda, un banquete, era una imagen frecuente para describir la llegada del reino de Dios. El reino de Dios se describe como un banquete donde Dios traería consuelo y salvación. Así que Dios ha establecido su reino, ha traído justicia definitiva, ha revelado cómo establecerá su reino. Y por eso en Apocalipsis 19 es la batalla final parte 1, porque en el capítulo 20 está la batalla final parte 2. En capítulo 9 aparece Jesús montado en un caballo. Aquel que es fiel y soberano va a cumplir su promesa de vencer al mal y establecer su justicia. Todo el capítulo 19 presenta la idea de la gran vindicación futura. Ahora, ¿qué significa vindicación? Vindicación significa que Dios va a corregir toda injusticia, va a enmendar todas las cosas y va a establecer la verdadera justicia. Por eso Jesús es llamado en el capítulo 19 fiel y verdadero, quien realmente va a establecer la verdadera justicia. Así que aparece para la gran batalla. Todas las naciones rebeldes se han reunido para hacer una batalla contra Jesús, y Jesús aparece para hacer batalla. Pero no hay batalla. Jesús los vence automáticamente con la espada que sale de su boca. Y eso es lo asombroso, porque Jesús aparece con su ropa manchada en sangre. Pero esto es lo interesante, lo que señalan muchos comentaristas. No hubo batalla, y por lo tanto esta sangre de sus vestidos es su propia sangre. Él venció por medio de su sacrificio, y por lo tanto la espada que sale de su boca es símbolo de su autoridad, de su juicio imparcial, es símbolo de su veredicto, de cómo llama a cuentas a las naciones para establecer su justicia. Capítulo 20 aparece la última batalla, pero parte 2. Es el famoso capítulo del milenio. Y es un capítulo, pues, con mucha discusión alrededor de este capítulo. Los comentaristas
a lo largo de los siglos se han dividido en tres tipos de interpretación. Los premilenaristas, los que creen que cuando Jesús vuelva va a instaurar un reino que durará 1000 años. Los amilenaristas, los que creen que el reino de 1000 años es símbolo de toda la era de la iglesia, hasta el reino de Jesús. Y los postmilenaristas, que creen que los cristianos deben ayudar a instaurar el reino milenial antes del regreso de Jesús. Bueno, nosotros en Semilla somos premilenaristas, creemos que este reino milenial es un reino literal de 1000 años. Así que Jesús establece un reino de 1000 años y al final de los 1000 años se permite a Satanás una vez más rebelarse y reunir a las naciones una vez más para enfrentarse contra Jesús. Pero una vez más, no hay batalla. Dios vence de inmediato y viene este juicio final simbolizado por el gran trono blanco. Así que la bestia, el falso profeta, Satanás y todos los que adoraron a la bestia y a Babilonia son arrojados al lago de fuego, que significa retribución sobre ellos mismos. Se les concede a todas las personas que no querían arrepentirse y no querían una relación con Dios, se les concede lo que siempre quisieron: una existencia separados de Dios. Por eso alguien dijo que el infierno es un monumento a la dignidad y libertad humana. Y todos aquellos que no quieren arrepentirse, que amaron la mentira, que amaron Babilonia, que amaron los ídolos y que rechazaron la salvación que el Señor proveyó por medio de Jesús, han recibido lo que siempre quisieron. Y están ahí, fuera de la nueva creación, porque nunca más va a haber nada que corrompa a la nueva creación. Toda fuente de rebelión ha sido puesta a un lado. Y por eso capítulo 21 y 22 son el final del libro de Apocalipsis, y se nos presenta un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo templo y un nuevo jardín del Edén, una nueva ciudad, una ciudad jardín. Y se nos dice en el capítulo 21 y 22 que la antigua creación ya ha pasado. Ya no hay más corrupción, ya no hay más maldición, ya no hay más muerte, ya no hay más decadencia. Y en el centro de los cielos nuevos y la tierra nueva aparece una nueva ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Es la unión del cielo y la tierra. Y este es el centro de la nueva creación. Y es la gloria de la nueva creación. Es la fuente de donde fluye toda restauración. De esta nueva ciudad, la ciudad jardín, fluye un río que va para toda la nueva creación. Y hay un árbol, el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Ahora las naciones se reúnen ya no en rebelión contra Dios. Las naciones que sobrevivieron se reúnen para adorar a Dios. ¿Te das cuenta? Es la restauración del Edén, solo que ahora ya es una ciudad jardín. Y está llena de actividad esta ciudad. Los seres humanos viven por fin en armonía. Ya no hay necesidad de un templo porque Dios mismo está ahí con ellos. Él es el templo. Y los seres humanos por fin pueden cumplir el propósito por el cual fueron creados. El libro de Apocalipsis termina como comenzó. Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el creador de todas las cosas, el que llevará a la historia a su conclusión. Déjame terminar así. Esta es la gran afirmación de todo el libro de Apocalipsis. Dios ha inaugurado su reino por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, quien venció por medio de su muerte. Su muerte en la cruz no fue su derrota, sino su entronización y victoria sobre el mal, su victoria sobre el pecado y el mundo. Jesús un día volverá y restaurará todas las cosas en una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Así todas las generaciones de creyentes, el día de hoy, somos exhortados a permanecer fieles y a seguir al Señor a la luz de lo que Él hará al final de la historia. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos regalaste en Apocalipsis. Gracias por cada una de las lecciones que vimos en cada capítulo. Señor, afirma nuestros corazones. Afírmanos, Señor, tráenos consuelo y que nuestros ojos estén puestos solamente en ti. Y te damos gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.